Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de la Blue. Te extrañé demasiado basados en el libro. Los fuertes brazos del chico alto se abren de par en par tan pronto como ve el rostro del más pequeño, y luego se lanza a abrazarlo. Con su diferencia de altura, ese abrazo hace que su delgado cuerpo casi se hunda en ese amplio pecho. ¡Ua! ¡Pip pap! El chico alto descansa su rostro sobre la cabeza de Tai de manera juguetona, antes de hablar con una voz semejante a la de un niño. Te extrañé demasiado. Oh. Esperé por un tiempo a que alguien abriera la puerta con su tarjeta de acceso para poder entrar al edificio porque quería sorprender a Tai. Dice la voz profunda esperando persuadir a la otra persona y funciona. Porque Tai no sabe qué responder debido a que se siente un poco culpable, ya que rara vez ha accedido a salir con Pat porque es alguien a quien no le gusta salir en general. Así que lo único que puede hacer es corresponder el abrazo para complacer al chico alto antes de hablar. Yo también te extrañé. Al escuchar esas palabras, el corazón de Pat, que se había marchitado de soledad durante toda la semana, vuelve a florecer y su rostro revela una amplia sonrisa mientras relaja un poco su abrazo para observar mejor a Tai. Muac. Sus labios gruesos capturan los labios del más pequeño en un suave roce antes de revelar una sonrisa. Y Tai, al que le acaban de robar un beso, abre los ojos de par en par mientras empieza a sonrojarse antes de hablar. Pit-Pat todavía no cierra la puerta. La suave voz disgustada de Tai lo hace parecer un gatito, provocando que el chico alto se siente emocionado de ponerlo tímido por lo que pregunta con ojos deslumbrantes. Eso significa que puedo hacerlo si cierro la puerta, ¿verdad? El rostro sonrojado del más pequeño se vuelve aún más rojo antes de responder apresuradamente. Por supuesto que no. Tai responde en voz alta antes de retorcerse en el abrazo del otro mientras sigue hablando. Pit-Pat, suéltame primero. Tai cerrará la puerta. La mirada seria de Tai hace que Pat cierre en su garganta afectuosamente antes de usar la pierna para empujar la puerta tras él sin esfuerzo. Luego levanta el cuerpo delgado entre sus brazos y lo acerca a la perilla de la puerta antes de hablar. Cierra la puerta por mí. Mm, Tai solo puede quejarse en su garganta debido a que no sabe cómo comportarse con su novio. Luego asegura la puerta tal como le dijo Pit-Pat y envuelve ambos brazos delgados alrededor del cuello de su novio por miedo a caerse, dejando que el mayor lo lleve al centro de la habitación y lo siente en su regazo. Te extrañé, te extrañé, te extrañé. Pat repite una y otra vez sus palabras mientras pasea su nariz por todo el cuerpo del más pequeño para aspirar su olor. Jaja, es suficiente. Pit-Pat, me haces cosquillas. Por supuesto, el chico alto no se deja convencer y sigue bromeando con el pequeño en su regazo hasta que las risas llenan la habitación. Debido a que el mundo entero está en silencio porque está lloviendo, tanto Tai como Pat solo son capaces de escuchar la voz del otro. Los ojos agudos de Pat miran al chico de rostro dulce con fascinación, antes de inclinarse hacia la otra persona como si estuviera siendo atraído por un imán, porque cada vez que están cerca, Pat ya no se contiene de tocar al más pequeño ni una sola vez, y aunque su relación todavía no es tan cercana, Pat anhela sentir a Tai cada vez que se encuentran. Sus rostros empiezan a acercarse más y más como si estuvieran bajo un hechizo, y probablemente hubiera terminado besándose si alguien no lo hubiese interrumpido antes. ¡Au! Pat suelta un fuerte grito cuando Duer le muerde el pie provocando que se aleje inmediatamente de Tai y cambie su mirada hacia el pequeño peludo que lo está mirando sin inmutarse. ¡Hey, Duer! El cambio de Pat en la forma de referirse a su gato hace que Tai se ría mientras observa la pelea de miradas desafiantes entre el chico mordido y Duer. Esa hermosa imagen acompañada de este mundo silencioso hace que Tai se sienta tan cómodo que quiere detener el tiempo ahí mismo. Quiere permanecer así por mucho tiempo.